Es bastante probable que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida. Pero la gran mayoría de las personas creen que solo está asociado con los pecados de la prostitución y la perversión. Sin embargo, en realidad no es solo eso. El espíritu de Jezabel posee muchas características que obstaculizan el crecimiento de la iglesia y alejan a las personas de la presencia de Dios. Y debes estar preguntándote, pero pastor, ¿quién era Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estaba casada con el rey Acab y trajo prácticas paganas a Israel que desagradaron mucho a Dios. Fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de persuadir a su esposo para que adorara a un Dios que no era el Señor. Apoyaba a 850 profetas de los dioses Baal y Asera. Estos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. La maldad que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes que Dios levantó, huyó asustado de sus amenazas y hasta pidió al Señor que le quitara la vida. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, está escrito: Elías tuvo miedo y corrió para salvar su vida. Cuando llegó a Beerseba en Judá, dejó allí a su criado, mientras él mismo continuó un día de camino por el desierto. Llegó a un arbusto, se sentó debajo de él y pidió morirse. «Ya he tenido suficiente, Señor», dijo. «Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados». Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de valentía y él volvió y profetizó que tendría una muerte sangrienta y que los perros comerían su cadáver. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La Biblia nos cuenta que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel, y debido a eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió a unos hombres para matarla. Invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú luego la atropelló con sus caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos, ya que los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso, cuyo único propósito es destruir la autoridad de Dios. Y su objetivo favorito es la iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las comunidades cristianas hay una Jezabel que engaña a las personas y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar este espíritu maligno para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo determinamos si el espíritu de Jezabel habita entre nosotros? Hay algunas características que pueden indicar la presencia de una Jezabel en tu iglesia. La primera es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, se nos dice que Jezabel era una mujer vanidosa acostumbrada a lograr sus intereses mediante la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto marital como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo, pues Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Jezabel practicaba tanto la prostitución sexual, traicionando a su esposo, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben ser cautelosos acerca de a quién colocan ante el altar para ministrar. Sé que todos somos pecadores imperfectos, pero la persona que está a cargo de un departamento en la iglesia necesita estar viviendo una vida de santidad. Una persona que está en el pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar porque necesita ser restaurada. Y debemos hacer esto con amor y paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación, también hay prostitución espiritual. Muchos miembros de la iglesia son rebeldes hacia la comunidad en la que se congregan. Personas así saltan de rama en rama, buscando dónde pueden encontrar a alguien que los complazca. Y cada día buscan una iglesia y un pastor que cumplan sus deseos. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para socavar el liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia nos dice que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas, más de 850 hombres, sostenidos por ella para adorar a dioses extranjeros. Hoy en día raramente vemos este tipo de práctica, pero la idolatría va más allá de las imágenes talladas. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, pues el Señor debe ser nuestra prioridad en la vida.
Por ejemplo, hoy existe un mundo del evangelio donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús, y ahí es donde opera el espíritu de Jezabel. Hace que las personas idolatren a la celebridad del evangelio más que al propio Señor. Y esto es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, es decir, quería que todo se hiciera a su manera. Incluso convenció a su esposo de abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además, era muy envidiosa. Una vez, tramó una mentira para que mataran a un hombre llamado Nabot, simplemente porque su esposo deseaba su tierra. Así, tomó la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para lograr lo que desea. Traicionan o apuñalan a otros por la espalda y buscan venganza contra aquellos que se niegan a cumplir sus órdenes. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren controlar todo. Algunas de estas personas ya ocupan posiciones de autoridad profesionalmente y reflejan esa actitud dentro de la iglesia, pensando que pueden dar órdenes a sus hermanos como si fueran empleados o subordinados en el lugar de trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. Y si alguien ocupa una posición de poder en la sociedad, eso debe quedar fuera. En la iglesia todos somos hermanos y hermanas y debemos servirnos unos a otros con amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado al nombrar a alguien para una posición de liderazgo que no trate bien a sus hermanos. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios hasta el punto de que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron debido a Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de esa época decían la verdad, y no lo que Jezabel y su esposo querían escuchar. De manera similar, el espíritu de Jezabel puede observarse en iglesias donde las personas son perseguidas por sus propios hermanos y hermanas. Hay iglesias donde todo está tan establecido que cuando un hombre o una mujer de Dios propone cambios, son perseguidos y enfrentan persecución externa por parte de personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia. Es algo normal, pero el espíritu de Jezabel opera dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, pues Jesús dijo, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, y toda ciudad o hogar dividido contra sí mismo no se mantendrá en pie. Por lo tanto, ten mucho cuidado con las personas que hablan mal de sus hermanos o persiguen a líderes y miembros, ya que están siendo utilizadas por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, no a causar divisiones o peleas. Y como vimos al comienzo de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia de Tiatira por tolerar este espíritu de Jezabel entre ellos. Él dijo, conozco tus obras, tu amor y fe, tu servicio y perseverancia, y que ahora estás haciendo más que al principio. No obstante, tengo esto contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel que se llama a sí misma profetisa. Con su enseñanza, engaña a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse de su inmoralidad, pero no quiere. Así que la arrojaré en una cama de sufrimiento, y haré que los que cometan adulterio con ella sufran intensamente, a menos que se arrepientan de sus caminos. Mataré a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que soy yo quien escudriña los corazones y las mentes, y retribuiré a cada uno de ustedes según sus obras. Entonces, si hay alguien en tu iglesia con estas características, empieza a orar por esa persona, ya que puede estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero ten cuidado de no ser utilizado por el enemigo participando en chismes y difamando a esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchas de estas personas son simplemente religiosas y aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios, por lo que necesitan que los bendigamos. Sin embargo, si la persona se niega a ser tratada, no hay nada que se pueda hacer. La Biblia es muy clara acerca de lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió, por tanto, los impíos no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor vela por el camino de los justos, pero el camino de los impíos lleva a la destrucción. Si te gustó este mensaje, por favor compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.